Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Biblia, hermanos, vamos a darle segunda parte. ¿Qué clase de iglesia somos? Amén. ¿O qué clase de iglesia eres? Amén. Como subtema, gloria a Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Gloria al Señor. Y vaya conmigo al capítulo 1, verso 12. Apocalipsis, capítulo 1, verso 12 en adelante. Amén, ¿todos lo tienen? Amén. Vamos a leer hasta el verso 20. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué dijimos que eran los candeleros? 7 iglesias, ¿va? Las iglesias. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Usted ve los vestidos del Señor hasta donde llegaba, dice. Mire, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta las rodillas. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta los pies. Hay que ser imitadores de Cristo. Y ceñido por el pecho un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué dijimos que eran las estrellas? Los pastores. Amén. Se les apunten, hermano. Mire, o escríbaselo ahí en el brazo, o en el pecho, escríbase para que, o en la mano para que se le recuerde. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Puede sentarse, hermano, ya estuvimos orando un buen tiempo.
Y ahora vamos a ir a la enseñanza. ¿Qué clase de iglesia somos? Vamos a concluir esperando el día de hoy. Amén. Con la carta a la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. ¿Qué dijimos que significa la palabra Éfeso? Deseado, deseable, ¿verdad? Deseable. ¿Se imagina ese nombre de una iglesia? Iglesia deseable. Amén. La iglesia de Éfeso fue una prominente comunidad en la ciudad de Éfeso, una comunidad cristiana primitiva en Asia Menor, gloria al Señor, probablemente en Turquía, lo que actualmente hoy conocemos como Turquía, amén, fundada y pastoreada por figuras como principalmente el apóstol Pablo, fundador. Dice, es célebre en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, amén, eso lo podemos ver. Y ahora vamos a ver algunas citas. Por su arduo trabajo y defensa de la doctrina, la iglesia de Éfeso fue reprendida también. La carta que leímos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, Jesús la reprende por haber dejado su primer amor. Eso lo estudiamos y nos enfatizamos el día domingo en las cuestiones de su paciencia, su arduo trabajo, que había también dejado su primer amor, que más es en eso que se enfoca la carta y que es por eso que es reprendida, ¿verdad? Que ha dejado su primer amor. Gloria al Señor. Pero también la carta fue enviada aproximadamente, amén, aproximadamente en el año 95, oiga bien, al final del reinado del emperador Domiciano. Esa carta fue enviada. No se dice quién la envió, sino que sabemos por el apóstol Juan que Jesús, ¿verdad? En ese éxtasis que él tuvo, esa revelación, él escribe la carta, amén, pero no dice la escritura quién la envía, amén. Entonces, podemos ver también quién fue que fundó, amén, la iglesia en Éfeso. Y vaya conmigo a Efesios. La iglesia en Éfeso, hermano, fue establecida por el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero, donde permaneció 3 años. Amén. O sea, todo lleva un esfuerzo para poder levantar una obra en una ciudad. Y en ese tercer viaje misionero que el apóstol Pablo hace, es donde él llega a evangelizar una ciudad, hermano, llena de idolatría, una ciudad llena de brujería, hechicería, amén. Y ahí llegó el apóstol Pablo a evangelizar, amén, gloria al Señor. Y la carta a los Efesios en el año 62 después de Cristo por el apóstol Pablo fue enviada, amén, por su colaborador Tíquico, amén. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Efesios, cuando el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Efesios, la carta a los Efesios, la epístola de los Efesios. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Efesios, refleja una profundidad de madurez espiritual, gratitud, amén, gratitud y percepción que viene como resultado de la vida de oración personal de Pablo, amén. Todo fundador de una obra, hermano, está pendiente a esa obra. O sea, cuando se levanta una obra, bueno, eso podemos hablar por experiencia, ¿no? Cuando se levanta una obra, se le da continuidad. Es como un niño recién nacido.
está uno enseñando, doctrinando, hermano, y está al cuidado de la obra, en oración, en ayuno, fortaleciendo a los hermanos, enseñándole la palabra, doctrinando, formando a la gente, gloria al Señor. Amén. Y eso era lo que Pablo, amén, hizo en sus varios viajes, pero en este caso hablamos de en su tercer viaje, llegando a Éfeso, gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, él escribió esta carta, mientras estaba en prisión por causa de difundir el mensaje de Cristo. Amén. O sea que él, estando en la cárcel, manda esta carta. O sea, ya después de que él levantó esa obra, ya después de que él fundó esa obra, estando ya preso, él empieza a escribirle a Efesios para que llegara la carta hacia ellos, hermano. ¿Me entiendes? Para aumentar su fe, para fortalecerlo. Mire, un preso mandando una carta para que ellos se mantengan firmes, imagínense. Pero usted no ve que las iglesias le mandaban cartas a Pablo. Bueno, hay algún registro de que algunas iglesias le mandaran cartas a Pablo. Hello. Amén. Entonces, pero Pablo le mandaba carta a ellos para que ellos siguieran fortalecidos en su fe. Amén. Gloria al Señor. Entonces, desde sus prisiones, él escribía estas cartas y las mandaba, más probablemente en Roma cuando estuvo preso. Efesios tiene muchas similitudes con la epístola a los Colosenses. Oiga bien. Dice, y probablemente fue escrita muy poco después de esta. Puede que ambas cartas hayan sido llevadas al mismo tiempo en sus respectivos destinos y por uno de sus colaboradores de Pablo, llamado Tíquico. Acompáñeme ahí en Efesios capítulo 6, verso 21. 6:21. Veamos lo que dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mire, hermano, si usted ve el apóstol Pablo consolando a los demás, estando él preso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Tíquico, su fiel colaborador, le envió esta carta de Efesios, la epístola que tenemos aquí en la Biblia, se la envió a Éfeso. Y también leamos en Colosenses capítulo 4, verso 7. Colosenses 4, 7. Está aquí adelantito de Filipenses. Gloria a Dios, aleluya. 4, 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Mire que estas cartas, estando él preso, las escribía y Tíquico se encargaba de llevarles el mensaje que el apóstol Pablo le daba a las iglesias para que se mantuvieran firmes en lo que habían aprendido de parte de Dios, conforme a lo que Pablo les enseñó.
Efeso era una de las ciudades, oiga bien, más importantes al oeste de Asia Menor, la cual estamos viendo y vimos y dije hace poco que es la actual Turquía. Se situaba en la tierra más directa a las rutas que conectaban el mar con las provincias orientales del Imperio Romano. Y fue, por tanto, un enorme centro de intercambio comercial. Una de sus más conocidas atracciones durante los tiempos del Nuevo Testamento fue el templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, a Artemisa. Oiga bien, durante 3 años Pablo hizo de Efeso un centro de evangelización y la iglesia estuvo viva y eficaz durante un largo tiempo, pero más adelante fue reprendida por el Espíritu Santo por sus faltas. Gloria al Señor. Aquí vemos la ciudad de Éfeso, hermano, bien importante. Tenía un puerto muy importante donde se conectaba, gloria al Señor, el comercio. Era una ciudad muy, muy famosa, gloria al Señor. Pero ahí donde estaba esa ciudad, donde llena de idolatría, de hechicería, de brujería, llegó el apóstol Pablo con un mensaje de salvación, gloria a Dios. Y ahí fundó a Efeso, amén, la iglesia en Efeso. Ahí levantó la obra, hermano. Gloria, estuvo 3 años evangelizando, hermano, hasta que se levantó la obra, la fundó, la doctrinó, la enseñó, la formó, y a pesar de que lo metieron preso, ahí estando preso, estaba al pendiente de la iglesia, al pendiente de la obra, y le llevaba la carta a través del mensajero Tíquico, y les daba fortaleza. Sigan adelante en lo que han aprendido, lo que les he enseñado, lo que les doctriné, manténganse firmes, hagan las cosas con amor, gloria al Señor, para que ustedes sí, alguien, hermano, que reciba una carta de alguien así, hermano, para fortalecerse, él, hermano, estando en esa condición, más bien uno puede decir, él es el que necesita que uno le dé fortaleza, que uno le levante las manos, que uno le diga siga adelante, manténgase ahí, estamos orando por usted. No, él era el que enviaba la carta y decía, adelante, sigan peleando la buena batalla. Yo estoy aquí en prisión, pero aquí les mando a ustedes esta carta para que ustedes estén fortalecidos, hermano. Gloria al Señor. Entonces, para eso tenemos que ver, hermano, oiga bien, la clase de iglesia que el apóstol Pablo fundó. Porque de eso se trata, de que veamos qué clase de iglesia era la que el apóstol Pablo fundó, que fue es el que más aparece acá en la escritura, amén, con 13 cartas, amén, que eran obras que él levantaba, que él fundaba, que él doctrinaba y formaba. Amén. Cada una tenía, hermanos, sus condiciones, cada iglesia tenía sus problemas, pero ahí estaba él, fundándola con la misma palabra, con la misma doctrina, enseñándoles, hermanos, la fe, la misericordia, el amor, enseñándoles la salvación, enseñándoles la sana doctrina, que se mantuvieran firmes. Gloria al Señor. Amén. Entonces, fundaba la iglesia sana, o sea, con doctrina sana. Amén. Pero, gloria al Señor, veamos el propósito de Pablo. Amén. Dice, Pablo intentaba fortalecer su fe y sus cimientos espirituales. Dice, revelándoles un panorama más completo del terreno propósito de Dios. Amén. Del eterno propósito de Dios, perdón. De la salvación espiritual y restauración. Si usted se dedica a leer, gloria al Señor, las cartas que el apóstol Pablo les envió a los efesios, usted va a entender cuál era el propósito, cuál era el tema, que el tema es el propósito de Dios para que los seguidores de Cristo y la iglesia, amén, se mantuvieran
firmes en la fe y en la unidad. Gloria al Señor. Amén. Entonces, son cartas y son cartas dirigidas a las iglesias para que ellos se mantuvieran en la doctrina, como para recordarles a ellos, amén, quién fue que los instruyó, quién fue que les enseñó y quién fue el que los doctrinó, amén, para que se mantuvieran firmes, gloria al Señor, amén. Entonces, además de Pablo, la congregación estuvo bajo el cuidado pastoral de Timoteo y posteriormente del apóstol Juan. Amén. Entonces, podemos observar, amados hermanos, gloria al Señor, que esta iglesia que el apóstol Pablo funda en su tercer viaje misionero, gloria al Señor, podemos ver, hermano, que el apóstol Pablo deja una iglesia cimentada en la palabra. Oiga bien, cimentada en la palabra, en la doctrina. Gloria al Señor. Pero usted ve que nosotros estamos fundamentados en la palabra. Amén. O sea que se supone que la iglesia de hoy tuviera lo mismo. Amén. Practicando lo mismo, enseñando lo mismo, viviendo lo mismo. Amén. Se supone. Pero de esos años que han transcurrido, parece que la iglesia no está en el fundamento en el cual ha sido fundado la iglesia, sino que se ha venido añadiéndole más cosas y haciendo cosas que no están en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que es el fundamento principal de la iglesia. Amén. Entonces, de aquí, mire cómo el apóstol Pablo fundaba las iglesias, les daba doctrina, formación y les enseñaba el evangelio, así. Pero todo eso está escrito aquí. Pero si hoy mismo nos damos de cuenta cómo está la iglesia, hermano, la iglesia no sigue los parámetros de la palabra. O sea, no sigue la misma enseñanza, no sigue la misma doctrina. Cada quien ahora está sacando su propia doctrina, cada quien. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos entonces? ¿O qué clase de iglesia venimos a ser? O sea, comparémonos con la iglesia primitiva. Y por ahí pueden decir mucho, por ahí. No, pero no se puede ser como la iglesia primitiva. ¿Por qué no? ¿No eran ellos humanos? Igual que nosotros. Y muchos pueden decir, no, pero es que ellos no tenían lo que hoy nosotros tenemos, pero hagamos como que no lo tenemos entonces. Porque si ellos tuvieron el mismo Dios, nosotros tenemos el mismo Dios. Y si ellos pudieron, gloria al Señor, mantenerse firmes en esa palabra, en esa doctrina, en esa formación, nosotros también podemos. Pero si usted se da de cuenta, que hoy pues prácticamente muchas de las congregaciones no tienen lo mismo. Pero oiga bien, pero todos tenemos la misma Biblia. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, pareciera que no tiene lógica, ¿no? Muchas congregaciones tienen la misma Biblia, pero muchos tienen diferente doctrina. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿en qué clase de iglesia nos convertimos entonces? Porque en este caso estamos estudiando a Efesios. ¿Usted ya se dio cuenta en qué clase de iglesia se convirtió Éfeso? ¿En qué clase de iglesia se convirtió? Porque vemos que el apóstol Pablo la fundó y le escribe una epístola y se las manda. Pero después de eso, en el 95 después de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? En el reinado del emperador Domiciano, aproximadamente, se escribe la carta del apóstol Juan y ahí Jesús la reprende. Entonces, ¿en qué clase de iglesia se convirtió a Éfeso? ¿O se estaba convirtiendo? Digamos, si es que se arrepintió al final, pues arrepiéntete, ¿verdad? Y recuerda de dónde has caído. Entonces, de la iglesia primitiva, desde lo que ya los apóstoles vinieron fundando la iglesia con la doctrina, o sea,
hasta la fecha de hoy, ¿será que se sigue manteniendo lo mismo? ¿O se ha perdido la misma esencia? O sea, se supone que la iglesia de hoy mantuviera la misma esencia de los apóstoles, o sea, la misma esencia del fundamento. Se supone que eso es lo que debemos de seguir, o sea, el mismo fundamento. Yo no puedo adoptar algunas otras prácticas, o puedo yo decir, y es que yo creo, yo pienso que esto no es malo, que esto lo podemos practicar, que esto no. Miremos el fundamento, porque si no, ¿en qué clase de iglesia nos convertimos o qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia se estaba convirtiendo Éfeso? Revísela. Si usted ya la estudió, revísela. Usted ya estudió en qué clase de iglesia se convirtió o se estaba convirtiendo, si es que se arrepintió. Porque eso es lo bueno de Dios. Que al final el Señor siempre dice, tiene misericordia, dice, arrepiéntete, te voy a dar una oportunidad. Vamos. Vamos. Entonces, ¿en qué clase de iglesia se estaba convirtiendo? Porque si perdió su primer amor, entonces debemos ahí decir en qué clase de iglesia se estaba convirtiendo, que había perdido su primer amor, que es por eso que la reprenden, no por otra cosa, sino por eso. Aleluya. Entonces Pablo les escribió una epístola, mire, profunda, centrada en la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Oiga bien, veamos Hechos capítulo 18, verso 19 al 21. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió. El apóstol Pablo en Éfeso, hermano, el apóstol Pablo en Éfeso, nos damos de cuenta con tantas adversidades, con enemigos que eran judíos, que no aceptaban el evangelio, con tantas adversidades que se le presentaban cuando él estaba llevando a cabo la obra del Señor. Nada de eso lo detuvo. O sea que el apóstol Pablo, cuando salía a un viaje misionero, iba para levantar una obra sin que nadie lo recibiera. Llegaba, se metía a la sinagoga, les predicaba a los judíos, predicaba en las plazas y la gente se convertía y él seguía. Hermano, ¿usted sabe lo que es un misionero? No un misionero de los de este tiempo. Misioneros de este tiempo les dan casa, les dan carro, les dan comida, les dan hospedad. Está bueno, pues, digamos. Pero un misionero como estos, hermano, que se van a la deriva, no llevan nada, tal vez llevan una mochilita, una ropita por ahí. Dejaban todo, familia, hijos, todo, trabajo, todo. Ellos no estaban empeñados en trabajar para estar construyendo mansiones, ni casas, no. Ellos estaban pensando en predicar, levantar una obra para que las almas se salvaran o se salven. O sea, la mentalidad de un misionero es: van a una ciudad,
se paran en una esquina, en un parque, en una plaza, a predicar la palabra. Y cuando ya la gente oye la palabra y se convierte, le abren puertas para que diga, bueno, mire, venga a mi casa. Mire, pueden venir a hacer culto aquí a mi casa. Pero el misionero está, hermano, llamado a levantar obra, a que se coma lo que le pongan al frente. No como uno con gusto, ¿va? No, tomate, a mí no me ponga tomate, no me ponga cebolla, no, ahí lo que le pongan. Y con hambre se va. Aleluya. Entonces, nos damos de cuenta que estudiando Éfeso, oiga bien, deseable, una iglesia llena de amor. Cualquier persona allá afuera, cualquier persona que la evangelizaran, dice, wow, deseo ir a esa iglesia. Dice, ¿de qué iglesia me hablan? De la que está allá, en la 3908. Oh, vamos, he oído que tienen amor. O sea, deseable, yo quiero ir a aquella iglesia. Y tal vez vivían por otro lado, por otras ciudades, por otros lugares, pero deseaban llegar a esa iglesia. O sea, qué bonito que la gente desee y diga, yo quiero ir a esa iglesia. Es que ahí hay palabra, es que ahí se siente el poder de Dios, es que ahí se siente la presencia de Dios. Vamos a esa iglesia, lleguemos. Es que esa iglesia está llena de amor. Esa iglesia es conocida porque las cosas que hace, lo hace con amor. Allá te reciben con amor. Pero no se confunda de que la iglesia tenga amor y que no tenga palabra. No, aquí el amor es decirle la verdad, hablar la verdad, predicar la verdad, hablar la palabra como es. Gloria al Señor. Amén. Porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor es decirte la verdad. Amén. Alábalo, hermano, que Él está aquí. Gloria al Señor. Entonces, miremos el capítulo 19, ahí mismo en Hechos 19. Mire, si usted ve el tema, capítulo 19, dice Pablo en Éfeso. Ahí, hermano, estamos viendo algunos pasajes así por encimita, gloria al Señor, porque estamos enfocados en qué clase de iglesia somos. Y estamos viendo las características, propósito de Éfeso y la reprensión que se le hace. Pero vemos también, lo que el apóstol Pablo sufrió. Oiga, sufrió por levantar esa obra. O sea, el ataque que tuvo el apóstol Pablo estando en esa ciudad. Por eso que cuando usted lee la carta en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, usted dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. O sea, ahí le está diciendo, vaya, pero entonces vayamos a ver quién la fundó, cuál fue el trabajo. Mire las adversidades, mire cómo le costó. Hubo, hermano, gente que no quería, gente que opositora, o sea, le costó. Pero ahí estuvo el apóstol Pablo luchando, peleando para que la obra se estableciera. O sea, todo tiene un principio. Todo tiene un principio en cada obra que se ha levantado. Amén. No como hoy en día. Hoy en día dividen la obra, le dividen la obra al pastor, se llevan un grupito, se ponen allá de pastor y ya dicen, aquí estamos pastoreando, somos la iglesia, santidad a Jehová, cuando le dividió la obra al pastor. No, gracias a Dios que nosotros nunca hemos hecho eso. Gloria al Señor. Las obras que se han levantado desde cero. De cero se han levantado las obras. ¿Y sabe cómo se han levantado las obras? Así como las levantaba el apóstol Pablo. Así como se levantó. Mire, la iglesia primitiva, ¿sabe que dónde empezaban? En casa. En casa. En cavernas, en cuevas, cuando estaban siendo perseguidos. En casa se hacían los cultos. Y así es como se han empezado la mayoría de obras que nosotros hemos levantado. Por la misericordia de Dios. No dividiendo, no en pleito, no, hermano. Nosotros siempre hemos dicho, si una familia
nos dice, vengan a hacer culto aquí a mi casa. Ahí vamos a hacer culto a la casa. Y ahí y se invita al vecino, al primo, a los demás familiares, y ya los cultos se empiezan a poner buenos y se empieza a llenar y el Señor empieza a añadir las almas, y luego se consigue un lugar, un local para que ya se le dé culto al Señor en un lugar más grande, y ahí la obra va creciendo, se va dando palabra, doctrina, formación, y las almas se siguen salvando. Pero hay adversidades, hay enemigos, hay enemigos. Vea el verso 27. Hechos capítulo 19, verso 27. Ahí hubo un alboroto. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la semejanza de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oiga, es que ahí cuando el apóstol Pablo llega, ahí empieza a predicar, y en aquel tiempo hubo un disturbio, no pequeño, sino acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, dice, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, oiga bien, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga, hermano, o sea, ahí hubo un alboroto, el apóstol Pablo predicando contra la idolatría, y esa gente, hermano, era idólatra. O sea que para levantar la obra ahí, hermano, fue terrible. Fue hermano, que para levantar la obra ahí fue una persecución para poder detener el avance de la obra. Miremos en el capítulo 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que todas las acechanzas y pruebas que el apóstol Pablo pasó para levantar esa iglesia en Éfeso. Por eso que cuando nosotros vamos a la carta que Jesús le manda a la iglesia, en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2 dice, yo conozco tus obras, mire bien, y tu arduo trabajo. O sea, Dios le está recordando el principio de cómo fue que se fundó la obra, que hubo un trabajo que se hizo, hubo un arduo trabajo, dice, y paciencia. Aparte del arduo trabajo, la paciencia de estar enseñando y predicándole a la gente y tenerle paciencia a la gente hasta que las cadenas fueron rotas, hermano, para que la gente pudiera entender y aceptar la palabra. Por eso que el Señor le recuerda a la iglesia en Éfeso, amén, cómo fue que la iglesia se levantó. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Oiga bien, o sea, estaban bien formados, bien doctrinados por el apóstol Pablo. Él los doctrinó, él les enseñó a tener discernimiento, porque ellos mismos probaban a los que se llamaban o se decían ser apóstoles y no lo eran.
Los hallaban mentirosos. ¿Por qué? Porque tenían un vivo ejemplo. ¿En quién? En Pablo. ¿Se da cuenta? O sea que ellos sabían quién realmente era un verdadero apóstol del Señor. Y ahí habían unos que se querían pasar por apóstoles. Dijo, no. Los ponían a prueba. Dijo, el apóstol de nosotros ya sabemos quién es. Fue el que levantó por misericordia de Dios esta obra, que fue que Dios usó al apóstol Pablo para levantar la obra que está aquí. Amén, gloria al Señor. Por eso podemos entender, dice, ¿cuántos sufrieron? O sea, hubo hermano, un esfuerzo para hacer la obra. Usted no sabe cuánto esfuerzo se hace para levantar una obra. ¿Cuánto se desgasta uno por levantar una obra? Y para que la gente no valore lo que se hace para levantar un lugar, un templo, un altar para adorar al Dios del cielo. La gente no valora eso. Por eso al final yo le voy a dar a usted qué clase de iglesia somos hoy en el siglo XXI. Basado a lo que le está pasando a la iglesia de Éfeso, a lo que le pasó a ellos. Entonces se le dice, yo sé lo que has sufrido y la paciencia que has tenido para mantenerte ahí. Hermano, aquí hemos tenido paciencia. Y mucha, hermano, y mucha paciencia. Y mucha paciencia. Pues el Señor dice, bueno, yo he visto su paciencia, su arduo trabajo. No es fácil, hermano, no es fácil, créame que no es fácil. Y su arduo trabajo. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Y por amor a la iglesia, a la obra. Amén. O sea, y la obra, eso incluye a ustedes. Por eso lo hacemos. Por amor. Porque nosotros no estuviéramos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué beneficios sacamos aquí? ¿Nos volvemos millonarios aquí? No, hermano, aquí más bien pobre se vuelve uno. Aquí pobre se vuelve uno. Pero nosotros como no vamos detrás de eso, sino que es por amor. Todo es por amor. Es que si no se hace por amor, no haga nada mejor. Es mejor que no. Es mejor no hacer nada, hermano. Mire, hubo un hermano antes, hace años, que se levantaba una obra como a unos 20 minutos donde nosotros vivimos. Y había porque ahí teníamos un programa de que llegábamos los 3 días a orar de madrugada a la iglesia. 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Había un hermano que recogía a los hermanos a esa hora. Era martes, jueves, no, era lunes, miércoles y viernes. Esos 3 días era oración en la madrugada, pero no por WhatsApp, no por teléfono, era todos a la iglesia. Y había un hermano que lo recogía a la gente. Pero un día estaba como enojado por lo que él trabajaba. Un día como que ve el volcán cuando hace erupción, que ya no aguanta. Así pasó con ese hermano. No aguantó lo que andaba en el corazón, que dijo, no, a mí me toca que levantarme temprano, ir a recoger a los hermanos y aquí y allá. Fue porque en la parte de atrás del vehículo de él, parece que como que le rompieron un sillón y por eso estaba bravo. Y empezó a decir de que sí, yo me levanto temprano, recojo a los hermanos y ahora, ¿quién me va a pagar? Y dije, mejor se hubiera quedado callado. Porque todo uno lo hace por amor. O sea que ahí perdió su bendición. Es que no podemos decir, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo allá, y esto y lo otro y aquí. No, hermano, mejor calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Aleluya. Entonces todo lleva un esfuerzo. Y que por amor de Dios es que uno hace la obra de Dios, hermano. Nosotros íbamos, mire, hermano, de las obras que nosotros hacíamos y que se hizo y que se hicieron y que están de pie por misericordia de Dios, no por uno fue un instrumento, es un instrumento para levantar las obras, para la obra de Dios.
Dios lo usa a uno como un instrumento para levantar la obra. Y no sé, bueno, de aquí, el hermano Adrián, no sé, iba con nosotros a Neptune, sí, ¿no? Sí, no iba, estaba allá con el hermano que pusimos de pastor allá en, bueno, que ni siquiera lo ungimos, estaba como obrero, allá en Neptune, el hermano, ¿cómo se llama este? Eduardo, mexicano él, Eduardo, ¿se acuerda, hermana Socorro? Hermana Socorro, sí se acuerda. Sí, creo que el hermano Adrián iba, no, creo que el hermano Wilber, sí fue, me acuerdo. No me acuerdo si el hermano Adrián andaba. Pero bueno, ese muchacho lo teníamos como obrero. Él venía de allá para acá, mire, de allá venía para acá. Venía 2 veces al culto aquí. Y aquí le dije yo sentí en mi corazón decirle, hermano, ¿por qué no abrimos una obra allá? Porque él venía, Neptune está de aquí para allá como 1 hora 15, 20 minutos, ahí en New Jersey. Y dijo el varón, amén, pastor. Dijo, yo voy a llegar todos los sábados a cubrirlo allá. Y usted empiece a dar culto por lo menos un día a la semana, agarre un miércoles y yo lo visito a usted los sábados para allá. Y hacemos el culto. Y nos íbamos todos los sábados. Íbamos para allá, todos los sábados íbamos para allá. Y allá íbamos y hacíamos el culto. Él se encargaba de cómo se llama, de evangelizar, de hacer invitaciones a los vecinos, a los primos, a los tíos. Y la iglesia y la casa se empezó a llenar. Y 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 ahí estábamos nosotros. Ahí estamos. Y él venía. Y aparte de que nosotros íbamos allá el sábado, él venía aquí el jueves y el domingo. Venía él al culto. Y él hacía culto miércoles allá. Y yo llegaba sábado allá. Y él venía el domingo. Y así. Y así nos manteníamos. De repente que se llenó la casa, él estaba como obrero, oiga, como obrero. Ya cuando sintió él que ya, dijo, ya, wow, ya la hice, que la casa se llenó, consiguió un lugar, un local, una iglesia donde le dieron. Y ahí en la iglesia donde le dieron renta, que pudiera rentar varios días. Llegamos nosotros y ya conseguí lugar. Bueno, inauguremos, ok, ahí se van a hacer los cultos, vamos. Nos fuimos de aquí un grupo. Y fuimos y hicimos culto. Pero yo ya venía notando ciertas actitudes. Como uno sabe, hermano. O sea, ya él venía, porque yo le di una página. Yo le di una página para que él transmitiera por allí los cultos con el mismo nombre, Iglesia Cristiana Pentecostés al sonar de la trompeta. Yo le di esa página. Usted va a hacer cultos ahí, esa página usted la usa para que usted transmita por allá. Amén, dijo. Al principio lo hizo, después ya no transmitía por ahí. Que si al rato me doy cuenta que él tenía otra página que decía Iglesia Ríos de Agua Viva. Desde ahí yo dije, esto ya va mal. Él sin decir nada, pero uno como que presiente y siente y así. Y con el dinero, no digamos, peor todavía. Total que se salió robando el dinero, se puso como pastor. Total, hermano, que él mismo se puso, porque ya nosotros ni siquiera lo pusimos ni nada. Más bien que en la iglesia donde se inauguró ahí, yo hablé con el pastor y como él se me reveló a mí, le dije, pastor, aquí yo no me hago cargo de esto, ni responsable de aquí y allá. Y el pastor le dijo, pues ni yo tampoco, yo no lo quiero aquí. Lo botaron de ahí. Pero son cosas que pasan en el transcurso del camino cuando uno va levantando obras. A veces una de las 7 obras que anduvimos por ahí trabajando. Amén. ¿Me entiende? Hermano, la obra del Señor no se puede detener. Seguimos, gloria al Señor. Seguimos, amén, haciendo la obra de... Pero lleva un harto trabajo, pero todo uno lo hace, ¿por qué? Por amor. Por amor. Nosotros nos tocaba que ir, hermano, hasta allá en Upstate, New York, allá en, ¿cómo se llama ahí? Newberg.
allá en Newberg, hermano, todo eso es montaña. Hermano, ahí que si usted apaga las luces ahí, oscuro, hermano, ahí parece que sale la Llorona, hermano. Oscuro ahí, allá. Todo eso es montaña allá en Newberg. Total, ahí está la obra, ahí está el pastor, gloria al Señor. Pero nosotros íbamos, ¿sabe? Nosotros íbamos hasta entre semana. Yo llegaba de trabajar y solo llegaba, me cambiaba y en el carro comía. Eran 2 horas y media casi para llegar hasta allá arriba, para ir a hacer el culto. Oiga bien, porque empezamos en una casa y la casa se empezó a llenar, se empezó a llenar y se hizo la obra. O sea, todo quiere un esfuerzo, trabajo, paciencia con la gente, paciencia. Mire, tener paciencia. Usted no ha conocido otro, como dijo, como le dijeron a Moisés. Moisés, mire, era el hombre más paciente, manso, paciente, tranquilo, con aquel gran pueblo, hermano. Pastorear más de 1 millón de gente, hermano, no era fácil. Más que eran rebeldes, hermano. Ay, Señor bendito. ¿Sí? Rebeldes, hermano. Entonces, esa paciencia Dios se la da a uno para estar lidiando. Señor, dame paciencia, por favor, porque si no, ay, Señor, ¿para dónde agarra uno? Exacto. Pero nos cuesta, una obra cuesta. Usted lee la carta y el Señor sabe, porque le está diciendo, le está recordando su principio, cómo trabajaban, cómo se esforzaban y cómo hacían todo por amor a Dios. Y dice, y no has desmayado. Hermano, hay momentos que uno quiere quedarse. Hay momentos que uno quiere, hermano, yo no aguanto, me estoy desgastando. Y dice uno, y al final dice, ¿y valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Porque si hay gente que valora, dice uno, vale la pena, por lo menos hay gente que valora. Pero cuando no valoran, dice uno, Dios mío, ¿qué? Ay, Señor. Está uno por desmayar, decir, ya no, mejor, dice uno, tiro la toalla. Tiro la toalla mejor, dice. Ya no, está uno como ya para desmayar, hermano. ¿Será que valdrá la pena? Mire, nosotros íbamos a Maryland por una familia que nos llamó, que estaban pasando problemas difíciles. De mi casa para Maryland son casi 4 horas y media. Y nosotros íbamos cada 15 allá. Empezamos con una familia y al rato, hermano, al mes eran casi 4 familias, habían casi 20 personas ya ahí haciendo culto. Dios mío, ¿y ahora cómo hacemos para buscar local? Y nosotros, ¿y quién y a quién vamos a poner? Si de toda la gente que estamos ahí predicándoles no hay ni uno llamado ni para obrero, hermano. ¿Y a quién pongo? Y uno con trabajo aquí también. Dice, Dios mío, ayuda. Pero íbamos allá. ¿Usted cree que la gente dice, tomen para la gasolina, lleven para... No, hermano, por lo menos nos daban de comer allá, pero de ahí veníamos. Pero nosotros no vamos pidiendo nada, sino que todo es por amor a Dios, por amor a las almas. Y allá andábamos. Hermano, y ya no pudimos seguir haciendo la obra ahí porque pasó un problema con el concilio que trabajamos. Horrible. Pero todas esas obras, hermano, que uno las hace por amor, solo queda ahí, dice uno, satisfecho. Y sabe que en qué yo me pongo satisfecho, o de alguna manera me siento satisfecho, que todo lo hice no por el hombre, sino por amor a Dios. Las experiencias que uno vivió haciendo todo ese trabajo, moviéndose para acá, para allá, y el trabajo, el esfuerzo, la paciencia, hermano, y que con ganas de desmayar y que ya no sigo, pero cuando se te mete ese fuego, hermano, ese fuego de Dios por hacer la obra de Dios, hermano, y esa palabra que Dios le da a uno, hermano, pero valdrá la pena. Y dice uno, entonces, pero ahora, ¿qué clase de iglesia somos ahora, hermano? Que la iglesia no valora, la iglesia perdió el amor, somos una iglesia insensible. Una iglesia insensible, eso es lo que somos ahora. Que no valoramos el esfuerzo,
No valoramos el trabajo, no se valora lo que se hace para Dios, no se valora, o sea, somos insensibles. Esa es la iglesia actual de hoy. Y esa fue la iglesia Éfeso, en lo que se estaba convirtiendo. En una iglesia después de llena de amor, de que hacía todo para Dios con amor. Ahora ya no, era una iglesia insensible, no sentía amor por nada, hermano. Hace la cosa por hacerla, nada más. Sin gracia, nada. Y sin nada más, sin gracia, sin amor, se perdió el amor. Hoy en día así está la iglesia, insensible. Se oye el mensaje, ok, ya, bueno, me voy, ya estuvo. Hermano, lo veo el martes. Amén, hermano, primero Dios, aquí voy a estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Insensibles, insensibles a la voz de Dios. Esa es la iglesia actual de hoy. Esa es la iglesia que somos hoy en día. ¿Qué clase de iglesia eres? Insensible a la voz de Dios, insensible al amor de Dios. Hermano, no es una prédica más, no es una enseñanza más. Somos insensibles. Hermano, Dios nos habla y somos insensibles. Esa es la iglesia de hoy. Que Dios habla. Por eso que el día que Dios empiece a castigar, no va a haber excusa. ¿Cuántas veces Dios no nos habla? ¿Cuántas veces? Ya no hay sentimiento por lo de Dios. Hoy hay sentimiento para lo material, para otras cosas, pero para Dios no hay. ¿Usted sabe lo que es insensible? Le voy a decir que es insensible. Usted puede ver a alguien morirse que usted no siente nada. Es más, hay gente más insensible todavía que puede ver que se murió algún familiar suyo y no siente nada. Es más, hay gente peor todavía que se haya fallecido hasta sus propios padres, que no siente nada. Insensibles de una vez, hermano. Que la mente la tienen divagando. Estoy por desmayar. Que termine ya el hermano, que termine. No, si hermano, yo estoy aquí que no aguanto. Así venía ahí. Pero una vez me paro aquí, yo no sé qué pasa. Que cuando se me mete el poder de Dios y el Espíritu Santo, el fuego de Dios, la unción de Dios, hermano, a mí se me va el sueño, se me va el cansancio, se me va todo, porque es palabra de Dios que está fluyendo, gloria al Señor, y porque el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. ¿Qué clase de iglesia somos? Somos una iglesia insensible a la voz de Dios, insensible al Espíritu Santo, insensible a la presencia de Dios, insensible a la alabanza, insensible a la palabra. Esa es la iglesia actual de ahora. Insensibles. Y en eso se convirtió la iglesia de Éfeso. Una iglesia insensible después de ser llena de amor. Usted no ve que hay gente que saluda con beso. Yo digo, ¿para qué dan beso y para qué dan abrazo? Si así, mire hermano, lo dan así. Yo no sé para qué dan besos y abrazos. Se supone que si vas a dar un abrazo, ¿sí o no? Y un beso en el cachete. Pero hay gente que así como que ni ganas de... ¿Para qué lo vas a tocar entonces? Insensibles, hermano, así como... Hermano, yo he visto esa clase de abrazos, como parecen abrazos así hipócritas. Abrazos así, no, de la mano así con amor, con gracia. Pero hay gente que hasta de besos se dan de besos, hermano. Hola, bye. No, pero denlo con gracia. Que se sienta que ese abrazo lleva amor. Aleluya. Pero la iglesia de hoy en día, mire, la iglesia de Éfeso, todo lo hacía y empezó llena de amor.
todo lo hacías por amor de mi nombre. Dice, y hoy, o sea, se volvió una iglesia insensible. No hay amor. Si no hay amor, ¿qué hay? Frialdad. Usted cuando va al trabajo, ¿va con ganas o sin ganas? La levantada la que cuesta. La levantada la que cuesta. Ay, otra vez. Mire, cuando usted va sin ganas al trabajo, usted ve que usted hace las cosas sin amor, sin ganas, sin fuerza. Pero cuando usted lleva ganas, usted hasta con amor hace las cosas. Hasta le queda bien todo. Dice, no, porque usted está haciendo las cosas con amor. Pero cuando se hace así, sin amor, cuando se hace así. Y eso es lo que la iglesia se había vuelto. La iglesia de Éfeso se volvió una iglesia insensible. ¿Qué clase de iglesia eres tú? ¿Estás llena de amor? ¿O eres insensible al padecimiento de los demás, de tus hermanos? Si somos una iglesia así, hermano, debemos de correr al altar y arrepentirnos. Gloria al Señor, porque de lo contrario, una iglesia insensible es lo que se ha convertido hoy en día. Hoy hay brincadera. Hoy, hermano, la gente salta, brinca, danza, canta, mire, corre sin amor. Insensible a lo de Dios. Insensible a lo de Dios. Hay gente que ve al otro que corre, que danza. Él se tiene que revestir también, pero sin amor. No siente nada. No siente nada. Lo está haciendo porque ve al otro que se está moviendo. Y para que no le llamen aguado, para que no le llamen que no tiene la unción, que está muerto. Que eso, que tienen que hacer algo para... No, hermano, la unción de Dios no es correr, ni danzar, ni brincar, ni que el fuego de Dios. No. Eso no es tener la unción de Dios. Yo puedo estar aquí tranquilo, levanto y siento la unción de Dios. Pero hay momentos que sí, el Señor te pone, te revoltea y te hace como sea. Pero hay gente que lo hace solamente porque está viendo a los demás. Pero no sienten lo mismo, no sienten ese fuego de Dios. Y la unción no está en el grito, porque hoy la gente piensa que predicar, gritar y ahí está la unción. No, eso no es la unción tampoco. Hermano, pues usted, sí, yo sé, yo también me envuelvo ahí en el fuego. Pero el Señor, no estoy diciendo que no, no, hay momentos que Dios lo lleva por un lado y lo pone a uno a hacer, hermano, a tirar una palabra ahí que le despedaza a usted las cadenas. Pero ¿qué quiero decir esto? Que hay que sentir el amor de Dios, que uno tenga ese fuego de Dios interno. Pero muchas veces, hermano, se nos apaga esa llama del Espíritu Santo, se nos apaga la llama del amor. Y estamos locos por salir de la iglesia. Que termine. Y te fuiste insensible a lo que Dios te habló hoy. Insensible. ¿No ve que así hay gente que Dios les habla? Y ya. Vienen al otro día, al otro culto. Y ahí está. Amén, sí. Gloria a Dios, sí. Sí, dicen ahí. Y después, otro. Y digo yo, ¿qué tanta insensibilidad hay cuando Dios habla, hermano? Que la iglesia se volvió insensible. Ay, termino, hermano, termino ya con esto. Ya termino. Esta es la segunda parte de qué clase de iglesia somos. ¿Deseable o insensible? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Deseable o insensibles? Seguro que son deseables. Amén. Por la gracia de Dios, por amor a Dios, ¿va? Porque qué triste es que la gente allá, ay, esa iglesia tan insípida ahí, esa iglesia le falta amor, esa iglesia no tiene amor, porque, hermano, usted ve un alma nueva, corre a abrazarlo, bienvenido a la casa. Hermano, ¿cómo se siente? La gente se siente como, Dios mío, como, ¿y aquí a dónde vine, hermano? ¿Que me van a matar o qué? Sí,
Un nuevo entra por ahí y se le... Y la gente, hay uno que ni lo miran y hay otro que de reojo así. Y la persona está como en un lugar extraño, así. Dios mío, y ahora para salir. Y están así casi. Por eso se sientan en la última banca. Que de aquí arranco cualquier cosa que pase. Porque esta gente, cara de bravo, esta gente ni saluda. Esta gente, sí. Mano, mire un nuevo entrando y corra a abrazarlo. Bienvenido. Siéntese a la par de él. Aleluya. Pero como nos hemos vuelto insensibles, dice, ahí llegó un nuevo. ¿Y qué hacen? ¡Vaya! Esperando a que el pastor les vayan, abrácenlo, hermano. Ah, pero si fuera otra gente, el hermano que te ayuda, el hermano que ahí sí, ahí vamos corriendo a abrazarlo. ¿Y qué hay de los nuevos? No haga excepción de persona. No hay que hacer excepción de persona. Hermano, está fuerte esto, la iglesia insensible, ¿va? Está bueno la iglesia insensible. Eso es lo que se volvió Éfeso. Dejó el amor. Dejó el amor. O sea, la gente llegaba y ya. Mire, y ahora ya nadie me abraza. Ya nadie me saluda. Ya nadie. Y hacen el llamado para el altar. ¿Y quién se quiere reconciliar? Ay, con esta gente, ¿quién se va a querer reconciliar? Dice, si paso ahí tal vez me van a desgollar, van a decir. No hay que ser con uno sí, con otro. No, usted tiene que demostrar que usted tiene el amor de Dios con todo. Y no solamente con uno, no. Si ora, le pone la mano a una para orar con uno, con otro, vaya a orar con el otro también. Aleluya. Pero tenemos, hermano, todo esto, las características de la iglesia de Éfeso, hermano. Por eso que ahí en Apocalipsis vemos el mensaje específico, ya estoy terminando, específico a esta comunidad, destacando dos caras de su vida espiritual, sus virtudes, hermano, obras arduas, paciencia y constancia en el servicio, pero sin amor. Es como que alguien te sirva. Mire, usted va a ir a comer a algún restaurante y le toca un mesero, hermano, bravo, o un mesero así que lo atiende como que usted fuera un perro. No, a los perros lo atienden mejor, hermano. ¿A usted le ha tocado un mesero así? Que dice uno, este no se merece pero ni $1 de propina, ¿sí o no? Que te hace las cosas mal, te lleva comida hasta que ya ni sirve, hermano. ¿Sí o no? Y con una cara, hermano, que así como que, ¿y este de preso acaba de salir o qué? Y te atiende así, y te sonríe así, una sonrisa falsa. Y le lleva una ensalada ya que estuvo 3 horas ahí. Como la dejaron, te la llevaron a vos y te fuiste a sentar ahí. Cómasela, ahí está. Y dice uno, este plato de comida no sirve. Y te atiende esa gente así. Y te lleva las cosas y te las pone ahí en la mesa. Y de ahí te dice, ¿todo bien? Bravo. Y uno, ¿qué le va a decir si todo bien? ¿Sabe qué? Ahí mismo levantarse, dan ganas de levantarse y dejar todo ahí y nos vamos. Por la atención. Porque lo está haciendo todo insípido, insensible. O sea, gente que no siente, no tiene ni gracia y no siente nada. ¿Y usted qué siente cuando mira un nuevo ahí? Vamos a ver si están aquí los hermanos. Viene un nuevo ahí y nadie, miren, nadie se para ir a, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bienvenido a la casa del Señor. ¿Sí? ¿Y cómo se va a quedar una persona y dice, no hombre, ahí son bien insensibles, ni amor tienen por la gente ahí? Se estaba volviendo Éfeso así, después de que tenían amor. ¿Verdad que cuando, mire, usted lo nota cuando una persona es, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Y acá, pero llega un día que ni te saluda, ni te habla, y dice, ¿qué le estará pasando? Ya no saluda, ya no habla, ya no.
Antes me abrazaba y me daba un beso en la frente. Hoy nada. Se volvió ¿qué? Insensible. Y así estamos nosotros, hermano. Mire que las virtudes, obras arduas, paciencia, constancia, servicio, el rechazo a los malhechores, la capacidad para poner a prueba a los falsos apóstoles que mentían. Pero llegó su falta, el que el Señor señala su falta, el abandono de su primer amor. Su devoción apasionada, afecto genuino por Cristo había disminuido. Oiga, se habían enfriado, volviéndose una fe mecánica, un servicio mecánico, todo mecanizado. Todo mecanizado. Ya uno sirve, hay que hacer esto, hay que poner acá, hay que levantar las manos, hay que gritar aleluya, hay que aplaudir, todo mecanizado. Hay que cantar, hay que ofrendar, hay que arrodillarse cuando uno llega, hay que levantarse, hay que gritar gloria a Dios, aplaudimos, levantamos manos, todo mecanizado, pero no siente nada, no siente nada, no siente nada, no siente nada, todo mecanizado ya, todo, ya sabemos la rutina ya, levantar manos, aplaudir, gritar aleluya, gloria a Dios, decir amén, cerrar los ojos, orar, así, ofrendar, la lectura bíblica, todo mecanizado, sin sentir nada. Insensible, no hay amor por lo que se hace, no hay amor en los cantos, no hay amor en la palabra, no hay amor en el gloria a Dios que se grita, no hay amor. Nos hemos vuelto una iglesia. ¿Ah, qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia eres tú? La de Éfeso, que empezaste con amor y terminaste insensible a la palabra, insensible a la voz de Dios. El abandono, hermano, al primer amor. Oiga bien, la devoción que antes se tenía ya fue declinando. Pero el llamado que Dios hace, un mandato directo al arrepentimiento, oiga bien, motivadas por el amor genuino que Dios quiere que una vez, cuando empezamos con ese amor genuino, nosotros volvamos a ese primer amor, que hagamos las cosas con amor, hermano. Y no se crea que estos mensajes vienen porque vienen así, ahí agarramos la Biblia y cualquier... No es eso, es lo que Dios pone en el corazón para dejárselo saber a la iglesia. Vamos a ver que cuando venga un nuevo, vamos a ver qué hace usted con esa cara que trajo hoy. Yo no voy a decir nada, solo les voy a recordar este mensaje. ¿Se acuerdan lo que? Ajá. No, hermano. ¿Por qué hacemos excepción? Es que como es mi hermana, como es mi familia, ahí sí. ¿Y qué tal de los hermanos de la iglesia? ¿Qué tal los amigos que vienen de allá afuera, que no conocen a Cristo? ¿Por qué a ellos no los atendemos igual que atendemos a un hermano de la iglesia o a un familiar? Porque a ellos no. A ellos deberíamos de atenderlos mejor que a los de la familia. Porque ellos no conocen a Cristo. Y en usted se refleja el amor de Cristo. Usted debería de reflejar en ellos. Que diga, wow, yo llegué ahí, son poquitos, pero se siente la presencia de Dios, el amor de los hermanos que confraterniza. Hay confraternidad, hay unidad, aleluya. Pero el Señor hace un llamado, hermano, al arrepentimiento, para que el amor genuino regrese. Que el amor genuino vuelva otra vez al lugar donde todo empezó. Y con eso yo lo voy a dejar para terminar la segunda parte de esto, porque esto vamos a seguir. Terminamos Efeso, pero vamos a seguir con Pérgamo. Oiga bien, estudiamos Éfeso, no a profundidad, porque esto, hermano, olvídese, hasta donde Dios nos ayudó para seguir avanzando. Y usted se da cuenta que iglesia de Éfeso le reclaman
su primer amor. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? ¿Insípidos o deseables? Esa es la primera y la segunda parte. Póngase de pie. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra, que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios amado. Mira a tu pueblo, mira a la iglesia, Señor. No queremos ser una iglesia insípida, una iglesia, Señor, sin amor, una iglesia que no siente, que no tiene sentimiento, una iglesia muerta, fría. No, Señor. Queremos, Señor, ser una iglesia llena de amor, una iglesia que refleje, Señor, tu misericordia, una iglesia, Padre amado, que haga las cosas por amor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por el pueblo que ha podido congregarse. Gracias, Señor, por la iglesia. Señor, gracias por los amigos, por los que nos vieron, por los que estuvieron pendientes. Gracias, Señor, que volvamos, Señor, a nuestro primer amor, que volvamos, Dios. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.